Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No lo sé, no sé con quién se encuentra, con quién habla, no tengo ni idea de quién la hace feliz cuando no estoy. Quizás no sea tan malo como crees, Er. El tiempo es el bien más preciado. Si en algún momento Pur no estaba esperándome cuando regrese con ella, tendré que aceptar las consecuencias de dejar pasar el tiempo así. Y entonces, ¿cómo acabará esto para ti? Solía pensar que lo entendería si Pur dejara de esperarme, pero cuando realmente sucede, duele muchísimo. Earth ya no pudo contener las lágrimas que se le agolpaban en los ojos. Perdió la fuerza para mantenerse fuerte, la de contener la amargura que sentía. Podía soportar mucho, pero no parecía capaz de hacerlo cuando se trataba de Pur. Las lágrimas le resaltaban por las mejillas y su pequeño hombro temblaba. El sonido de sus sollozos se oía a menudo. Bam tuvo que apartar la mirada al ver a Air derrumbarse porque ya no podía soportarlo más. No había nadie dentro del taller de cerámica, ni estudiantes ni personal. Pur era la única que revisaba la lista de productos que debían pedir. Normalmente se iba a casa a esa hora, pero seguía ahí, trabajando para matar el tiempo, pues esperaba a alguien. ¿Puedo ir a verte al estudio? Te extrañé muchísimo. Love le envió un mensaje por la noche. Pur asumió que era la hora en que la chica salía del trabajo. Love realmente hacía lo que quería, por eso Pur se quejó durante tanto tiempo. La chica trabajaba todo el día y aún quería conducir hasta Bangkok. Y lo más importante, Love tendría que volver a Pattaya mañana a trabajar. A Pur le pareció un viaje agotador, pero no para la chica, que ya no soportaba la añoranza. Aunque su hermosa mujer mayor no apoyaba su plan, Pur seguía. Permitió que Love la conociera, no porque Love siguiera insistiendo tratando de convencerla. La chica alta no hizo nada más que enviarle un mensaje. Pur fue quien supo que sería bueno para ambas si se conocieran. La dueña de PR Studio trabaja muy duro. La saludó Love cuando apareció. Pur miró hacia arriba y vio a la niña acercándose a ella mientras permanecía sentada donde estaba. Dijiste que vendrías aquí, así que trabajé mientras te esperaba. Me quedé atrapada en el tráfico un poco. ¿Qué quieres? La chica que estaba ahí seguía mirándola. Esa comunicación no verbal le hizo saber a Pur que había algo que ella quería, pero que se negaba a decirle. Te extrañé. Pur dejó tantos recuerdos ahí al irse. Estaban haciendo que Love perdiera la cabeza hasta ahora. No pude ignorar la añoranza ni por un día. Aunque hablaban, se escuchaban la voz y miraban sus fotos. No contribuían a disminuir la añoranza en absoluto, por eso Love estaba ahí ahora. Sé que me extrañaste. ¿Tengo derecho a saber si tú también me extrañaste? Yo también te extrañé, le dijo Pur, haciendo que la chica sonriera tanto que cerró los ojos. Pur se levantó de la silla y se acercó a ella. Se detuvo frente a Love a poca distancia. ¿Quieres un abrazo? ¿Cómo sabes lo que quiero? ¿Es un abrazo lo que quieres? Realmente tienes que ser bueno en todo, se quejó Love con aspecto preocupado. Aún así, la chica alta se acercó y abrazó a la guapísima mujer mayor. Pur le devolvió el abrazo apretando los brazos alrededor de la cintura de la chica. Apoyó la barbilla en su hombro y cerró los ojos. Te vestiste muy guapa hoy, ¿no tienes clases? ¿No me he visto bonita cuando tengo clases? Sí, pero no tan bonita. ¿Qué significa este tipo de belleza? Del tipo sexy y atractivo, falda corta como esta. Cuando Pur tenía una clase solía vestirse bien,
pero sus atuendos eran más prácticos. No usaría una falda que le cubriera la mitad de los muslos, una camiseta sin mangas y un blazer como este. No tengo clase, hace tiempo que no doy clase. Paul le sonrió amablemente al responder. Se separó lentamente del abrazo al sentir que llevaban abrazadas mucho tiempo. ¿Te vas a casa ahora?